Ah, ok. Bueno, ya se está grabando. Entonces, lo importante de la Ausagesatz es que son oraciones declarativas y que el verbo va en la posición 2. Por ejemplo, ich heiße Manuel, yo me llamo Manuel. El verbo va en la posición 2. Ya. Luego están las preguntas que empiezan con una intersección que empieza con W. Por ejemplo, quién, qué, cuándo, cómo, por qué. Todo eso en alemán siempre empiezan con W. Entonces, en la posición 1 va la partícula V, de V-particle, que le dicen así. Y en la segunda posición va el verbo y ya el resto van después de eso. Entonces, ejemplos de V-particle son ver, que significa quién, was, que significa qué, wann, que significa cuándo, warum, que significa por qué, wie, que significa cómo, y wo, que significa dónde. Entonces, por ejemplo, wer ist Karl-Heinz? Es la pregunta que significa ¿quién es Karl-Heinz? Y lo contestan, por ejemplo, con is Karl-Heinz. Él es Karl-Heinz. Otro ejemplo, was sind Sie von Beruf? ¿A qué se dedica usted? Was sind Sie von Beruf? Y pues no, si alguien no tiene trabajo, puede decir pues a nada. Nada es next. Un ejemplo con wann es wann is Oscar. Wann significa cuándo y la pregunta aquí significa cuándo es Pascua. Ostern es Pascua. Y puedes responder, pues, bueno, aquí dicen bald, que es pronto. Warum es por qué. Pues a veces nomás preguntas ¿por qué? Y si quieres contestar, pues porque sí. No so. No so significa porque sí. Wie es cómo. Entonces se usa, por ejemplo, en Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen significa ¿cómo está usted? ¿Cómo le va a usted? Y puedes decir bien, gracias, gut, danke. Puedes preguntar ¿cómo es su nombre? Wie ist Ihr Name? Y puedes responder mein Name ist Caro. Cuando no escuchaste una pregunta y quieres que te repitan, por ejemplo, puedes preguntar ¿cómo, por favor? Y se dice wie bitte? Wie bitte? ¿Cómo, por favor? Y ya te repite, ¿no? Caro, my name is Caro. Wo es dónde, por ejemplo, puedes preguntar, wo sind die Toiletten? ¿Dónde están los baños? Ya te pueden contestar, aquí no, ¿no? Aquí no están, hier nicht, ¿no? O davor, o así. Esos son nomás como ejemplos. Lo importante es nada más ver qué significa cada V-particle. Ver es quién, was es qué, wann es cuándo, warum es por qué, wie es cómo y wo es dónde. A veces hacen preguntas más complejas agregándole al wie otra cosa, por ejemplo, wie viel ist das? ¿Cuánto cuesta? Preguntan, ¿cómo de tanto es eso? Así es literal la traducción, pero significa cuánto cuesta, ¿no? Wie, quizá lo pongo aquí abajo. No. ¿Puedo poner así? Bueno, lo voy a poner aquí en el comentario nada más. Wie viel ist, no sé, si estás viendo comprar un celular, das Handy. Wie viel ist das Handy? ¿Cuánto cuesta el celular? ¿No? Entonces pueden ver aquí que en la primera posición sería wie viel, porque wie viel, aunque son dos palabras separadas, forman una sola partícula, que significa que cuánto cuesta. Entonces eso va en la posición 1, la posición 2 es el verbo, que es ist, y ya el resto después de eso.
Y esas son las preguntas que se contestan, bueno, tienes que como que elaborar un poco más para responderlas. Y las preguntas más simples son las Ja-Nein-Fragen, que solo se responden con sí o con no. Y aquí la diferencia es que empiezan directo con el verbo en la posición 1 y en la posición 2 va el sujeto. Y ya después pues, todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, ¿heißt du Manuel? ¿Te llamas tú Manuel? ¿O kommst du aus México? ¿Vienes tú de México? ¿O gehst du heute ins Krankenhaus? ¿Vas tú hoy al hospital? Entonces, sí, nada más hay que acordarse, empiezan las preguntas ya nine con el verbo y ya en la posición 2 va el sujeto. Ok. Entonces vamos a hacer aquí este ejercicio. Aquí hay, creo que son, ¿cuántos son? 3, 4, 5, 6. 6 oraciones. Entonces hay que ver si son oraciones declarativas, Aussagesätze, ese es el plural, por eso es el umlaut. Las oraciones declarativas, o si son Befragen, y ponerlas acá. Bueno, si quieren vamos haciéndola así de una por una. Esta. Ich heiße Carmen Sanz. Entonces, a ver, Lula, ¿tú qué crees que sea esto? ¿Una Aussagesatz o una Befrage? Aussagesatz. Muy bien. ¿Y cuál es el verbo? Heiße. Heiße, muy bien. Entonces aquí sería, bueno, no lo voy a poner porque creo que no me deja. ¿Me deja? A ver. No, pero igual con un sticker. Ah, no vean mis contraseñas. Yo. A ver. Entonces sería y el verbo, hay, bueno, lo voy a poner con doble S. Carmen Sanz. Okay. Luego la siguiente. Woher kommen Sie? Agustín, ¿qué crees que sea? ¿Aussagesätze o Bifrage? Bifrage. Ajá, muy bien. Bifrage. ¿Y cuál es el verbo allí? Kommen. Sí, comen. Y va en la segunda posición. Muy bien. Entonces la ponemos acá abajo. Woher kommen Sie? Luego la siguiente. Ich komme aus Spanien. Jera, ¿qué crees que sea? ¿Aussagesatz o Befrage? Gerardo. Ah, perdón, estaba muteado. Ah, Ich, ich Frage. komme aus Spanien. Frage. No, porque las Befragen, acuérdate que empiezan con W siempre. No, pero es Frage normal, ¿no? Es que Frage son las preguntas. Ok. En Ich komme aus Spanien no están preguntando, sino están dando información. Entonces sería Aussagesatz, oración Sí, declarativa. el ich es el yo, ¿verdad? Ah, ándale. Ich. ¿Y el verbo cuál sería? Ich come, Ajá, ich komme. Digo, come nada más, ¿no? come. Vengo. Y ya Ok. la tercera opción, lo demás, va después del verbo. Aus Spanien. Ujú, muy bien. Luego la siguiente es, wie heißt du, Lula? Es una Bifrage. Sí, muy bien. Ahí, mi fragment van abajo. ¿Y cuál es el verbo? Heißt. Heißt, muy bien. Muy bien. Bueno, la que sigue es Helgi ist aus
Estland. Agustín, ¿qué crees que sea? ¿Aussagesatz o Bifrage? Aussagesatz. Muy bien. ¿Y cuál es el verbo? Ist. Muy bien. Siempre va en la segunda posición. Yep. Aus Estland. Helgi es el nombre de la persona, no sé si, creo que eso. No, creo que es mujer. Helga, sí, Helga, y de cariño le dicen Helgi. Helgi es de Estonia. Muy bien. Y ya la última, Hera, dice, woher kommst du? ¿Qué crees que sea? ¿Bifrage o Aussagesatz? Befragen. Sí, muy bien. ¿Y el verbo cuál sería? Comes. ¿Cómo? Comes. Sí, comes. ¿Qué quiere decir comes? Ya lo dijiste, ¿verdad? Comen. Ajá, comes es de dónde. La pregunta sería, ¿de dónde vienes tú? Ok. Entonces, mira, así. Entonces, pues nada, lo importante es que siempre en los Aussagesatz y en la Befrage el verbo va en la segunda posición. Ist, kommen. Kommen significa venir. Y heißt es llamarse. Y ist es ser para la segunda persona del singular. Muy bien. Entonces, bueno, lo vamos a poner como aquí para que quede como, bueno, mejor en otro. Comen es venir y igual le voy a poner algunas partículas para hacer el ejercicio de abajo. Heißen es llamarse. Perú es trabajo o profesión, mejor profesión, sí. Es más claro. Vi es como. Y bueno, ya. Ahorita si sale otro, no lo veo todavía, pero. Ok. Hay que tratar de responder este ejercicio, el número 3, que tenemos que escribir la pregunta. Ellos nos están dando la respuesta y esto es el pronombre que hay que usar para la pregunta. Entonces nos dan este ejemplo. Danke, sehr gut. Gracias, muy bien. La respuesta es la respuesta a la pregunta de ¿cómo le va a usted? Que es wie geht es Ihnen. ¿Cómo? Get es de ir, pero también lo voy a poner. Bueno, el verbo sería gehen, pero como está conjugado para a usted, que ustedes sí, sí, voy a poner ahí. Sí, con mayúscula es usted. Entonces el verbo conjugado para usted de ir sería... pero es para... gehen auch, pero como lo que preguntan es cómo le va a usted, es cómo le va a eso, ¿no? Entonces la conjugación es get. Es get. Es eso, ¿se acuerdan? Que había el femenino que es sí, el masculino que es y el neutro que es. Entonces, ¿cómo le va eso a usted? Es la pregunta. Danke, sehr gut. Gracias, muy bien.
La siguiente empieza con kommst y están contestando con nein, con no, de Japón. Entonces la pregunta es ya nein Frage. Kommst. Las ya nein Fragen se acuerdan que el verbo va en la primera posición, ¿no? Empiezan directo con el verbo kommst y en la segunda posición va el sujeto. Y como nos están pidiendo que usemos du, ajá, ándale, muy bien. Sería du. Y como no, tenemos que poner algo diferente de ya. Podemos poner México. Kommst du aus México? Y ya le contestan, nein, aus Japan. ¿No? Bueno, la siguiente es, mi nombre es Jutta Klein. Entonces, ahí, ¿cuál sería la pregunta? Lula, ¿se te ocurre? Wie ist, no, espera. Los voy a ir anotando aquí abajo. Okay. Wie heißt, ¿sí? Bien, Heisen, sí, muy bien. Ujú. ¿Cómo se llama usted? Heisen, sí. Ujú. Y ya contestan, mi nombre es Jutta Klein. Muy bien. Y luego aquí está preguntando, Nine, digo, está contestando, Nine, ingeniero. Está diciendo, no, ingeniero. ¿Qué podría ser? Agustín, ¿se te ocurre? Sí, pero no sé cómo sería en alemán. Le está preguntando si es cierta profesión y le contesta que no, que es ingeniero. Ándale, sí, muy bien. Entonces sería, vas, ¿qué es usted de profesión? Entonces la partícula sería ¿qué? Vas, luego va el verbo, sin, Ujú. como están pidiendo que usemos, pero están pidiendo con do, entonces sería Vas. vas, bis, du, con beruf. ¿Qué eres tú Pero, de profesión? ¿Cómo? pero ahí la respuesta no tendría sentido, ¿no? Porque dicen, ¿qué eres tú de Ajá, es profesión? que No, le soy ingeniero. pregunta, le debe de preguntar de otra profesión. Ajá, exacto. Oh, entiendo. Sí, tienen razón. Entonces tiene que ser una Ja Nein Fragen. ¿Y con qué empiezan las Ja Nein Fragen? Con el verbo directo, ¿se acuerdan? Entonces, bis du y algo diferente de ingeniero, no sé. Arzt, doctor. Von Beruf. ¿Eres médico de profesión? Nein, ingeniero. No, ingeniero. Ahí ya tiene sentido. Muy bien. A la fuerza tienes que o sea, decir, ¿eres de profesión? O sea, ¿eres ingeniero de profesión? O solo puedes decir, ¿bist du Arzt? Puedes decir, bis du Arzt también. Y ya, ¿eres doctor? Ah, ok, gracias. También, también puede ser. Sí, de hecho el von Beruf se usa más con la V-Partikel. Va sin sí, von Beruf, porque si no se queda muy abierta de ¿qué es usted? Y, ay, pues hombre, mujer, no sé, adulto, lo que sea, pero von Beruf ya especifica de profesión. Sí, pero aquí sí, si ya estás diciendo una profesión, pues sí, no necesitas el von Beruf. Ok. Bueno, la siguiente. Aus Österreich. Están respondiendo aus Österreich. Y nos piden que usemos el du para preguntar. Gera, ¿se te ocurre cómo podría ser la pregunta para Laos aclarar? es fuera, ¿verdad? Aus es de. De. Ajá, sí, también es fuera, pero también significa de. Ok. Y Österreich es Austria, de Austria. O sea, sí, de dónde eres. Pero, Ajá, ándale, sí. sí, nada más que
No, Ah, y ahí de dice que no dónde puedes todo. es B particle. Woher. ¿De dónde? Luego que va después de la B particle, ¿te acuerdas? Eh, va el sujeto, ¿no? Bueno, No, el verbo. el verbo. Ajá, va en la posición 2. En las preguntas con B particle va en la posición 2. Ok. Si fuera en ya 9, seguiría en la segunda posición, pero no. Es B particle, entonces segunda posición verbo. Comen. Sí, come, Com. Ok. comes. Who has comes? Do. Muy bien. Ah, Who has comes? ¿De dónde vienes? Luego el siguiente. Gracias, Gerard. a ti. Las están respondiendo. Ich bin Lehrerin. Lehrerin es maestra. Entonces, lo que dice es yo soy maestra. Entonces, la pregunta, ¿cómo sería, Lula? ¿Se te ocurre? Ah, sería algo así como ver, es tú, ver. ¿Sí de profesión? Sí, ¿qué eres de profesión? ¿Y cómo dijiste? Ver ¿Qué? bis. Ah, sería ¿qué? Ah, was? Ajá, ¿qué? ¿Vas? Bis du Ah, von Berufen. Beruf. Ah, von Beruf. Sí, muy bien, Lula. Perfecto. ¿Qué eres tú de profesión? Ich bin Lehrerin. Was bist du von Beruf? Ich bin Lehrerin. Muy bien. Y la siguiente. Am, la respuesta que nos dan es Nein. My name is Bauer. Entonces está diciendo, no, mi nombre es Bauer. Entonces le dijeron un nombre que no era, ¿no? Entonces como se contesta con Nein, es una ya Nein Fragen. Y empiezan, Agustín, ¿te acuerdas cómo empiezan las ya Nein Fragen? Ah, no, no me acuerdo. Ah, Con el, son las que comienzan con W. no, esas son las V particle, las Ah, V entonces con el Fragen. verbo. Sí, con el verbo directo. Ándale, exacto. Entonces el verbo sería ist, ¿no? Porque el verbo ya de la respuesta es ist también. Pero como están usando así, ist. Ist. Y luego, ¿qué es lo que preguntan? El nombre, ¿no? Y su, porque es de usted, el posesivo de usted. Ihre Name, Dauer. Ujú. Y así sería la pregunta. Ist Ihre Name, no, algo diferente porque me están diciendo que no. Y nos están dando otro. Entonces, ist Ihre Name Hans? Ist Ihre Name Hans? Nein, my name is Bauer. Muy bien. Pues entonces, ahorita sería todo. Si quieren, practicar, podrían hacer esto que no hicimos. Marquieren sí die Verben und antworten sí, marcar el verbo y responder estas preguntas. Nada más para que vean en qué posición está el verbo en cada una y pues ver cómo se responderían estas preguntas. Pueden hacerle así como impresión de pantalla o algo para que salga. Y pues ya. Y si quieren mandármela por WhatsApp, yo les respondo dudas que tengan o así. ¿Sale? ¿Por qué no mandas mejor el documento? ¿En todo el documento? Ah, No, pues igual les mando el... más la mm, parte que llevas y nomás la parte que es... Ajá, bueno, ok, lo mando por WhatsApp y ya. sí. Si tienen dudas, pues ahí me escriben. ¿Sale? Bueno, pues sería todo entonces por hoy. Muchas gracias por venir al curso. Gracias, Meni. Nos vemos. Gracias. Pues, Mari. Bye. Adiós. Bye.